La banda viajera. Bueno, comenzamos la aventura por la avenida comercial más importante de Barcelona. Comenzamos la aventura por Paseo de Gracia. Durante el siglo XIX hubo un crecimiento demográfico. Esto hizo que se formara un núcleo poblacional en el norte de Barcelona, que era la zona de Villa de Gracia. Para unir lo que era la Ciudad Vieja con Villa de Gracia, estaba lo que era el Paseo de Gracia. El gran problema de este crecimiento demográfico eran las murallas de Barcelona. Y sería a mediados del siglo XIX que Ildefonso Cerdá presentaría un proyecto para agrandar, para ensanchar la ciudad de Barcelona. El proyecto consistía en tirar abajo las murallas de Barcelona y utilizar a Paseo de Gracia como nuevo centro de la ciudad. Esto propició el espacio para nuevas edificaciones y con el tiempo surgiría un nuevo estilo arquitectónico, el modernismo catalán. Con Paseo de Gracia como nuevo centro de la ciudad, muchos empresarios y aristócratas quisieron construir sus palacetes en esta avenida. Una de las cuadras de Paseo de Gracia tiene un palacete al lado del otro, uno más lindo que el otro. Acá una locura, la verdad que se empecinaron en construir tremendas casas. Tal cual, una fachada más linda que la otra con un montón de diseños de todo tipo. Sí, tal es así que la gente lo llamó popularmente la manzana de la discordia, ya que se decía que los propietarios se peleaban para ver quién tenía la casa más ornamental, más exuberante, más bonita de todas. Una locura. Una de estas casas es una de las obras magnas de Gaudí, la Casa Batlló. Los orígenes de esta casa son de 1877 y unos años más tarde la adquiriría Josep Batlló, quien le encargaría a Gaudí llevar a cabo una reforma. En realidad él le dio total libertad de si querer tirarla abajo, pero Gaudí se las ingenió para hacer una reforma integral y modificó completamente su fachada. Gaudí la construyó entre 1904 y 1906, una época en la que no había luz eléctrica, así que así se puede entender los ventanales que siempre hacía, las claraboyas. Sí, hay unas claraboyas con forma de caparazón de tortuga, la verdad que bastante ingeniosas, e incluso tiene dos patios internos, raro para la época, y con un sistema de ventilación bastante peculiar. Dice que se basó en las branquias de los peces para poder llevar a cabo esta ventilación. Sí, siempre el toque naturalista. Sí, él tiene siempre la naturaleza presente. También se pueden ver en algunas paredes como si fuesen la piel de un reptil, y a medida que vas pasando de habitación va virando esa piel, va cambiando de color. La verdad que un genio. Los colores de los patios internos son de un color marítimo azul muy lindo y con muchas partes de detalles ondulantes simulando el mar. Se basó bastante en el mar para llevar a cabo esta casa. Como en toda la casa hay formas así curvas, ondulantes, como dijo Martu. También hay un parque muy bonito con una pared toda llena de trincadís de distintos colores,
y desde donde también se pueden apreciar las distintas casas, las distintas partes de atrás de las casas de la Manzana de la Discordia. En los 90 tuvo unas reformas y un tiempo después fue abierto al público como museo. En el 2005 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada básica tiene un costo de 35 euros por persona, pero nosotros al ser residentes abonamos la mitad de precio, 17,50 cada uno, y después hay otras entradas también. Sí, hay una que está muy buena, hay diferentes tarifas, y nosotros vimos que hay unos con unas tablets que son las digitales, las que te hacen como hologramas cuando estás viendo la casa, está muy bueno, cuando veías a los otros. Te van recreando, vos llevas la tablet así, vas viendo por medio de la tablet los muebles, cómo era la casa en aquel entonces cuando vivía ahí la familia Batlló. Llegamos a la frutilla del postre, el final del recorrido, que es la terraza. Tiene 27 chimeneas, todas decoradas con trencadís, que se ve espectacular. Y además un cafecito donde puedes disfrutar tranquilo al finalizar el recorrido. Sí, tal cual, acá se explayó con el trencadís por doquier, y la parte más destacada de toda la terraza es la fachada, porque puso el trencadís de una forma que emulan las escamas de un dragón. Parece que estás viendo un dragón, y esto tiene que ver con la leyenda de San Jordi, quien luchó contra un dragón, le clavó una lanza para salvar a la doncella, a la princesa. Y a raíz de eso, acá el día de San Jordi lo decoran todo con rosas, se dicen que es un día único para venir. Para celebrar el amor, sí, todo por esta leyenda. También hay una cruz allá que también emula a la lanza clavada en el dragón, así que nada, Gaudí estaba en todos los detalles, en todas las historias, en todas las funciones y en todo el arte que creó, un fenómeno. A mediados del siglo XIX se instalan estas farolas, que en ese momento eran a gas y hoy son un emblema del Paseo de Gracia. Vinimos a visitar otra de las casas construidas por Gaudí. Encima, en un orden cronológico de construcción, vamos a visitar Casa Milà. Casa Milà es más conocida como La Pedrera por el material que se utilizó para construirla. Gaudí utilizó piedra traída de la cantera de Montjuïc, así como también para construir Casa Batlló. La fachada de Casa Milà tiene una forma onduleante que representaría el oleaje marino. Incluso se puede ver en sus balcones cómo simulaba algas. Sí, todo lo que es metal, lo metálico de los balcones serían algas, como dijo Marto, y también se puede ver alguna que otra estrellita de mar por ahí perdida. Sí. Esta casa fue construida entre 1906 y 1912 y en realidad no sería una casa, sino que sería un complejo de casas que el primer piso sería destinado para la familia Milà y el resto para inquilinos. También en el exterior se construirían unos locales para tiendas. Posee dos patios internos que simularían estar como en un bosque. Hay tonos azules, verdosos, que incluso hay en las paredes se simulan como troncos. Sí, una locura. Se ven como una especie de troncos, como si fuesen árboles, e incluso hay un par de escaleras que está todo muy mimetizado con el bosque, que no sería la única obra en la cual lo plasmaría. Incluso también tiene una escalera que tiene una particularidad, tiene forma como de 100 pies, que busca separar un poco lo que era el tránsito de la familia Milà con el resto de los inquilinos. Al igual que Casa Batlló, Casa Milà fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Gaudí se habría pasado del presupuesto y asimismo también de las dimensiones reglamentarias de parte del ayuntamiento. Pero al verlo como algo monumental, al final se siguió construyendo, pero Milà tuvo que pagar una multa. Además, después hubieron problemas de honorarios entre Pedro Milà y Gaudí, lo que lo llevó a los tribunales y sería Gaudí quien salía victorioso, y la suma que ganó en dicho juicio sería donada a un convento de monjas.
Por este motivo, Gaudí abandona el proyecto y sería completado por los ayudantes. Durante la década del 90 serían llevado a cabo una serie de reformas y luego sería abierta al público como museo. Nos encontramos en el desván, uno de los lugares más increíbles de Casa Milá. Y se puede ver cómo utilizó los arcos catenarios, así como también en Casa Batlló, pero estos mucho más acentuados, mucho más pronunciados, porque acá quiso emular el esqueleto de una ballena y la verdad que yo creo que lo logró, le quedó espectacular. También se puede ver como hay una maqueta con arcos catenarios que te muestran cómo utilizó ese método para crear la Sagrada Familia. La verdad que el tipo un adelantado, un fenómeno. Y Gaudí también construía muebles, diseñaba sillas. Acá se pueden ver unas cuantas de las que diseñó para otras casas también. Así que no solamente la arquitectura era su terreno. Nos encontramos en la terraza de La Pedrera. Otra de las obras increíbles de Gaudí, como todas las terrazas que tiene. En esta terraza quizá el trencadís no es lo más destacado, pero acá crearía otro ícono, otro emblema para la ciudad de Barcelona, que son los guardianes de la terraza. Siempre en las chimeneas hizo decoraciones con trencadís. En este caso hizo unos guardianes, unos yelmos, unos cascos romanos que se replicarían también en la Sagrada Familia y sería también un emblema de la ciudad de Barcelona. Además, el genio hizo dos arcos para enmarcar a los dos templos expiatorios, la Sagrada Familia y el Monte Tibidabo. Nos vinimos a ver el atardecer, pero llegamos un poquito tarde. Sí, tal cual. Pero igualmente es el lugar indicado para ver el atardecer acá en Barcelona. Vinimos a Montjuïc. Es un gran mirador para ver el atardecer y además tiene un show a las 9:30 que no se los pueden perder. La verdad que Montjuïc es el lugar indicado para venir a ver el atardecer. Aparte la gente viene, se trae sus cositas para tomar, sus cositas para comer. Nosotros ya nos trajimos algo. Olvídate. Sí, y es muy lindo el palacio, es impresionante. Sí, tal cual, se ve increíble, se llena de gente y lo bueno es que tiene unas escaleras mecánicas que bueno, por lo menos si venís cansado durante el día, tal cual, zafa. Y ahora a las 9:30 se viene el show de las fuentes danzantes, que tiene como miradores con la escalera a diferentes niveles, claro, entonces distintas alturas. Claro, es como que estés en el estadio Campo Platea, va viendo. Y hacen un show de aguas así, con aguas sincronizadas, claro, saltos, un poquito, colores. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno, se llena de gente. Y también hay un par de shows, gente que viene a bailar, que canta. Así que bueno, hasta acá llega el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.